En cuanto a la poesía, la diferencia entre poesía y novela es abismal. Claro. Podríamos decir que Lambayeque tiene más poetas, casi un 90 o 95% más son poetas. ¿Cuál es la vertiente que ha venido en el siglo XX hasta la actualidad, que ha venido predominando o que de alguna manera ha venido evolucionando? Bueno, las personas que escriben siempre se agrupan. Ha habido una serie de agrupaciones o de movimientos o de asociaciones culturales poéticas. Por ejemplo, El Río, Canto General, Alba, que es aficionado a literatura y bellas artes, y otras agrupaciones que incluso algunas fueron copiadas de la literatura de Lima, como el caso de Bracero, hubo una representación acá. Entonces, fueron con su tiempo consumiéndose, pero han tenido una vigencia en su época. La publicación era difícil, es más, porque hay más poetas, porque es más fácil publicar una poesía que una novela. Entonces es fácil hacer una plaqueta con cuatro poesías que una novela, pues un cuento, ¿no? Entonces hay más poesía por esa razón, pero la novela es una obra de gran aliento, ¿no? De más madurez literaria que nuestra región casi no ha tenido cultura, ¿no? Máximo nos damos al cuento, pero hay por ahí algunas novelas escondidas, ¿no? Ahora, ¿quién es el productor de novelas aquí? Es nuestro común amigo, el autor Rastros Sangrantes, Andrés Díaz Núñez. Andrés Nieves, que tiene, por ejemplo, la última novela que no puede sacarla todavía, no termina que lo compare la noche, y está ambientada en Lambayeque, según él, ¿no? Pero él tiene una buena novelística, pero con raíces foráneas, ¿no? Ninas. Entonces, andinas. Ahora, falta una novela que represente a Lambayeque, actual, ¿no? Lo importante es que hay que valorar también la poesía. Por eso yo agradezco mucho a la intención y al esfuerzo que ustedes hacen todos los viernes. Habrá que aprovechar pues diferentes ambientes que nos permitan expresarnos a fin de que la cultura pues mediante la poesía, el cuento, la novela dé más a los americanos una vigencia o perdón, una presencia del quehacer cultural que deben conocer todos. ¿Podríamos tomar como pretexto de que la gente no lee porque los libros son caros? ¿O es que en realidad no se ha fomentado el hábito, la cultura, la motivación de la lectura? Porque libros podemos encontrar por un sol, por 2 soles. Bueno, al respecto, en el año 2001 la UNESCO hizo una encuesta en América Latina y el Caribe, y el Perú quedó en el último lugar. Quiere decir que esta encuesta refleja la política de Fujimori y García, ¿no? Anular la educación y cómo han sido catalogados los 10 últimos lugares donde está el Perú. Lectores ociosos analfabetos por desuso, debido a que los profesores, como ya no viene literatura, no hacen leer. Entonces hay que decirle al profesor que rompa el esquema que lo obliga el Estado a usar y remoldee la currícula. Literatura española completa, peruana completa, hispanoamericana completa, universal completa. Es decir, amplía la currícula a fin de que el alumno lea más, como leía antes. Hoy día lee poco porque no se le exige, la currícula no le exige. Entonces leen el libro de comunicación, se llama así hoy día Lenguaje y Literatura, esto de fuera una revista más. Temas pequeñísimos, sin conexos, que no tienen un peso cultural ni literario. Ese es el problema. Si tuviéramos que dar algunas recetas o recomendaciones, en el caso de los docentes de lengua y literatura, de comunicación, que ahora se llama de manera global, ¿qué tendríamos que hacer desde la escuela, desde los colegios, universidades, institutos, para promover la lectura? En general, no interesa que sea literatura producida en Lambayeque, sino en Claro, general. claro, bueno. La literatura se enseña de acuerdo con la persona, ¿no? A los niños hay que darles un poco de fantasía, ¿de acuerdo? Me agradó que a los niños les estén dando las mil y una noches, ¿no? Que yo recomendé una, o sea, literatura fantástica, o literatura de acción de niños, personajes como niños, caso Valdelomar. Pero es importante que se reestructure la currícula. Al alumno debe darse de leer o tener su libro de lecturas que había antes, ¿no? Con diferentes autores que eran, por ejemplo, en el caso de la Argentina, habían autores netamente argentinos y europeos. En el Perú había un libro de lectura, es decir, hacer leer en primaria, secundaria
temas sobre literaturas diferentes, pero que lean pues lo que no se está haciendo, no se está leyendo, no se está leyendo. Se está yendo que el alumno recorte, que cree, ¿no? Que subraye, que juegue, que haga crucigramas, es decir, que no lea, sino que juegue en el colegio. Hay que hacerlo leer, porque la lectura es el único camino para que se entienda y se conozca el universo, ¿no? La computación jamás va a poder reemplazar al libro. Es un mundo maravilloso, ¿no? Usted, aparte de su trabajo de docente, o ya jubilado ahora, obviamente ha sido editor, poeta, se ha dedicado a producir. ¿Cuáles son sus obras poéticas que usted ha editado hasta el momento y qué otras están inéditas y en proyectos? Yo tengo 3 libros, ¿no? Yo tengo un primer libro que lo prologó Winston Orrillo y Delgado Bravo, que se llama Itinerario de Búsqueda. El segundo libro es La presencia de la palabra, con prólogo de Sumarán y de Rubén Ramos. El último libro que he publicado se llama Los cantos de los caminos. Tengo 3 libros de poesía y poesías en plaquetas, ¿no? Entonces, yo he elegido la poesía porque no me da mucho compromiso. La escribo y la dejo ahí hasta que conforme cierta envergadura para formar un libro, ¿no? Pero tengo también cuentos y narrativa breve porque mi labor fundamental es difundir la literatura en una lucha constante, ¿no? Contra la currícula oficial en los libros que yo produzco, ¿no? De hace más de 25 años. Tengo literatura española y peruana, hispanoamericana universal y tengo un libro de ortografía que lo hicieron los profesores en un curso que dicté en la universidad. Entonces, mi camino es difundir la literatura, ¿no? Es decir, como un Quijote derrotado recorriendo todos los caminos, y me indica eso, ¿no? Me permite estar en contacto con los alumnos y con la gente. Y donde voy, los profesores me reciben con mucho cariño, ¿no? Y toman los resúmenes que yo hago como una especie de ayuda, ¿no? Como un texto auxiliar, ¿no? Pero hay que luchar contra la currícula oficial, ¿no? Que es la que obliga a que el docente use. Una opinión técnica. Usted como profesor, obviamente, no le pido la pregunta como creador, ni como editor, sino como profesor. Hay una controversia entre que es más fácil escribir poesía porque la poesía que se escribe ahora es libre, no pues la poesía clásica de un soneto, una endecha, una elegía. Perdón. ¿Es más fácil escribir poesía o narrativa? Hay poesía y poesía, ¿no? La poesía es un arte. Entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se rompen los esquemas de la poesía tradicional y se empieza con la poesía libre, pero no se rompe el ritmo de la poesía. Neruda hace poesía clásica y poesía libre, pero la poesía libre de Neruda pues tiene un ritmo excelente, ¿no? Entonces, es importante, en primer lugar, para llegar al verso libre, se tiene que recorrer el verso clásico primero, como condición muy esencial. El que quiere hacer verso libre sin haber recorrido primero los cánones, simplemente está agrupando palabras al azar, sin contenidos y sin ritmos, ¿no? Entonces, una vez que una persona, cuando quiere aprender a manejar bicicleta, lo hace con las 2 manos, ¿no? Aferrado al timón. Cuando ya aprende, se para cabeza en la bicicleta. Primero es la literatura clásica, los cánones de literatura para que maneje estructuras, ¿no? Reglas, y después cuando aprende, el verso lo disloque como quiera, ¿no? Ese es el camino, ¿no? Otra opinión. De alguna manera la literatura del 70 a la literatura actual ha variado mucho. Se dice que la literatura del 70, el 80, era una literatura de compromiso, era una herramienta para transformar la realidad. Y bueno, le pregunto a alguien que ha estado imbuido en la época del Río, en la época de Alba, que había una literatura de compromiso, como la que propugnaba pues Winston Orrillo, Alfredo José. ¿Qué opinión, después de más de 40 años, qué opinión tiene sobre la poesía actual, sobre su concepción de la poesía actual? ¿La poesía actual debe ser un pasatiempo o una catarsis estética, o en realidad debe servir para transformar la realidad? La controversia entre la poesía pura y la poesía comprometida es vieja, es antigua. Claro. Pero yo creo que cuando una persona escribe, lo hace de 2 maneras. A veces escribe poesía, simplemente poesía pura, o a veces lo hace pensando en su patria, en su país.